Bienvenidos a este nuevo webinar, Mejora en un 80% la productividad del back office de procesos documentales. Para nosotros es un placer, como siempre, tenerlos a ustedes aquí presentes. Y hoy quiero decirles algo, ustedes son unos privilegiados, porque van a tener la oportunidad de ver de primera mano una herramienta que sé que a todos los que estamos en esta sala y los que nos están acompañando, nos va a ayudar muchísimo con nuestros clientes, inclusive con nuestras propias compañías, usando inteligencia artificial. Pero sin más preámbulos, yo quiero hoy presentar a la persona que va a ser nuestro speaker, la persona que nos va a hacer vivir esta experiencia. Quiero presentar a Henry Fernández, CEO de la compañía, CEO de CariAI, una persona con muchísima experiencia, más de 20 años de experiencia en temas de servicio al cliente, un experto conocedor en inteligencia artificial y pues es la cabeza de todo el equipo de tecnología que está detrás de todos estos nuevos desarrollos y estas nuevas herramientas que está creando CariAI para beneficio del servicio al cliente y de todas las compañías que hoy nos están acompañando. Así que bienvenido, Henry, a esta presentación. Gracias, Ángela. Un placer, de verdad, para mí. Un saludo para todos. Y pues confío mucho en que lo que van a ver les va a gustar y sobre todo pues les va a servir en sus compañías, en su diario vivir, mejorando la productividad y la vida pues de todos nosotros, ¿no? Eh, Vamos a centrarnos mucho en cómo trabajar los procesos documentales en las compañías. Y pues, por dar algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuándo nosotros necesitamos esos procesos documentales? Por ejemplo, cuando tenemos un nuevo cliente, lo que llamamos el onboarding, o cuando ese cliente también nos actualiza datos, ¿no? Normalmente ahí, pues, dependiendo pues, de nuestra industria, de nuestra área, pues pedimos una serie de documentos, que puede ser una identificación, bien sea, pues, dependiendo del país, o una cédula, un pasaporte, un registro tributario, pues las cámaras de comercio, sus equivalentes en cada región, ¿no? ¿Y para qué todo eso? Pues depende nuevamente de nuestros procesos, pues para validar que sí sea el cliente que dice ser, para obtener diferentes datos que son necesarios ya en el uso de los servicios que este cliente en nuestra organización requiere, ¿no? En la práctica médica hay muchísimos escenarios, ejemplos cuando necesitamos autorizar una orden médica o de medicamentos, es decir, vas al médico y el médico pues te hace a mano, te imprime un documento con diferentes exámenes médicos que debes hacerte o medicamentos que debes tomar y pues el prestador médico requiere autorizarlo pues para poderte prestar ya el servicio, o cuando tienes alguna enfermedad y necesitas registrar esa incapacidad, bien sea pues para poder ausentarte de tu trabajo un tiempo y poder cumplir con la reglamentación del caso, ¿no? Ahí pues hay múltiples documentos que se usan, como las órdenes médicas, las historias clínicas, certificaciones bancarias, por ejemplo, y cartas en formato libre, pues que a veces la persona diligencia o que un médico puede diligenciar una incapacidad en un formato libre, ¿no? No necesariamente un formato preestablecido. También cuando nos vamos a facturación y cartera hay múltiples casos de uso, ¿no? Cómo se autoriza un pago, cómo se hacen cuadres de caja, cómo se registran gastos y también se hacen estos cuadres de caja. Y ahí pues se necesitan documentos nuevamente como facturas, órdenes de compra y los ejemplos pueden ser muchos, pero pues cerremos con logística en esta parte donde pues se hace una entrega de mercancía y pues tú también tienes documentos como facturas, listado de materiales, órdenes de entrega. Estos procesos en cada organización pues tienen obviamente sus pasos, ¿no? Y sus requisitos y sus validaciones. Entonces, seguramente nuestra audiencia, más de uno estará diciendo, sí, yo varios de estos procesos o algunos o diferentes, pero parecidos, los uso en mi organización, ¿no? Y uno dice, oiga, ¿es fácil hacer estos procesos documentales? ¿Es fácil hacerlo? Pues la verdad es que no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Pues a veces uno no tiene acceso a toda la información. Es decir, a pesar de que los documentos llegan, a veces llegan por correo físico, a veces llegan de forma digital
y esos hay que subirlos a sistemas de información que no todas las empresas los tienen, ¿no? A veces hasta hay que ir hasta archivos físicos y cuando necesitas validar, en algún proceso de la compañía necesitas validar cierta información del usuario, en ocasiones no los tienes a la mano y eso te impide continuar con un proceso, ¿no? Validar el ID de la persona, validar las fechas de vencimiento de esos IDs si se aplican, y si no tienes esa información a la mano, pues problemas, ¿no? Es común, muy común que hay duplicidad de procesos. O sea, las organizaciones tienen diferentes áreas que hacen cosas parecidas, que duplican información, en ocasiones que le piden documentos al usuario por diferentes lados, generando pues reprocesos, insatisfacción, etcétera. Hay muchísimo trabajo manual. El trabajo manual obviamente que implica pues revisar estos documentos, leerlos, transcribirlos, actualizarlos con todos los riesgos que tiene el trabajo manual, ¿no? De errores en transcripción. Otro muy común, la mala calidad de los documentos, ¿no? Alguien le toma una foto luz en la noche, no demasiada luz, el celular puede no ser muy bueno o el foco no muy bueno y lo envía con el mail, lo envía por WhatsApp, lo envía por algún medio y pues estos documentos no se entienden y eso conlleva a que haya múltiples reprocesos, ¿no? Porque muchas veces esos documentos lo que hacen es quedar en una cola, ¿no? De atención, no es que inmediatamente se procesen, pueden pasar en ocasiones horas, días, a veces semanas, podrían pasar, y 3 días después le dicen al usuario, mire, no entendí el documento. ¿Qué pasa? Pues que perdiste 3 días, él los tiene que volver a enviar, es insatisfacción, muchas veces eso tiene acuerdos de nivel de servicio que ya se vencen y pues empiezan otra serie de problemas, ¿no? Lo mismo genera descoordinación entre las áreas de la misma empresa, ¿no? Los documentos no están actualizados, se recibieron por diferentes lados y pues se contacta al usuario de diferentes maneras, se valida de diferentes maneras. Eso lleva también a que son tiempos largos en los procesos de documentación, ¿no? O sea, a veces toman días estos procesos y pues eso genera pues insatisfacción por un lado, a veces también inclusive multas para las organizaciones dependiendo del tipo de proceso, ¿no? Y pues por último, como esto es entre medio manual, medio sistema, los sistemas pueden ser de todo tipo, los sistemas bien estructurados o el Excel de alguien en su computador o en muchas cosas, ¿no? Pues ahí hay múltiples ineficiencias que se generan, ¿no? Y pues, y al final, ¿qué es lo que pasa con los procesos manuales? En general, los procesos que tienen documentos tienden a ser los más costosos en las organizaciones. ¿Por qué son costosos? Pues por muchas de estas causas y seguramente por muchas otras que no he documentado ahí, terminan generando costos, ¿no? Si yo me demoro el doble, si yo necesito poner muchas personas a hacer cosas, si hay errores en la transcripción, si hay incumplimientos, si hay multas, pues eso genera al final costos, ¿no? Entonces no es fácil. Entonces, afortunadamente, digamos que hasta hace un tiempo solucionar esto con tecnología era muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Y en algunos casos sí imposible. Pero para todos no es un secreto que el tema de inteligencia artificial está muy en boga, que hoy en día por todo lado inteligencia artificial. Efectivamente, la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda a resolver problemas que antes no era posible hacerlo. ¿A partir de cómo? Pues de hacer entrenamientos, igual como un niño que uno le enseña cosas, igual uno a un software le va enseñando cosas y él va aprendiendo patrones y va aprendiendo a hacer tareas. Hoy en día las aplicaciones de ahí son muchísimas, ¿no? Y a veces, por ejemplo, y cuando uno dice yo tengo Machine Learning, tú en realidad seguramente como empresa o como procesos tienes algún caso de uso de Machine Learning. O sea, el Machine Learning es muy grande, ¿sí? Ustedes ven ahí, está la sombrilla de inteligencia artificial, luego un subconjunto que es el Machine Learning y luego otro subconjunto que es el Deep Learning. Y las aplicaciones pueden ser, no sé, desde conducción vehicular, que Tesla ha avanzado un montón en eso. Vemos los asistentes de Alexa, de Google, que te entienden tu voz. En Cari ahí usamos muchísimo lo que es NLU para entender conversaciones naturales y poder automatizar procesos con los chatbots, que algunos de nuestros clientes, pues, de los que están acá, son usuarios de ello.
Y una, pues muy especial es la que vamos a ir profundizando un poco más en esta presentación, que es lo que se llama ICR o extracción documental, que es poder extraer información útil de los documentos, ¿no? Pero digamos, algunos dirán, oiga, pero es que yo hace rato he escuchado el OCR y de hecho lo he usado y el OCR, que es una tecnología que permite convertir una imagen que tiene texto, que es decir, que yo como humano soy capaz de leer lo que dice ahí, pues una máquina también es capaz de convertir eso en caracteres y permitirte que tengas eso en un texto que puede ser manipulado, ¿no? Pues ya por un software o por editado por un humano. Pero el OCR no es suficiente y veamos por qué no es suficiente. Es un tema interesante. Si ustedes ven eso que ven ahí, lleno de cuadritos ofuscados, ustedes dirían, yo mirando eso puedo saber qué es. Algunos dirán, oiga, eso tiene cara de factura. Puede ser como una factura, ¿no? Algunos también, si está en el sector médico, seguramente no se demoraron mucho en decir, vea, yo no necesito entender lo que dice ahí para saber que es una orden médica. ¿Y por qué? Porque así un poco trabaja nuestro cerebro. Cuando nosotros trabajamos en algo muy común, no necesitamos ver algo al detalle para entender de qué se trata. Obviamente los que no han trabajado con el sector salud, pues, pues no, ni siquiera, eso es un poco de cuadritos, ¿no? Y punto, ¿no? Entonces, así funciona también la inteligencia artificial y así es el deep learning. Uno entrena modelos para poder hacerlos. Y a pesar de que uno dice una orden médica, es muy posible que a un experto diga, sí, ¿dónde está la firma del médico? Y él lo mire y diga, sí, yo sé en dónde está. Pero sin embargo, digamos, hay muchos datos que no es fácil saberlo. ¿Dónde están las fechas? ¿Dónde están los datos del paciente? ¿Dónde están los diagnósticos? Cuando yo paso y ya, digamos, muestro la imagen, que es la misma de la lámina anterior, a pesar de que uno no sea un experto en órdenes médicas, uno la lee y dice, sí, eso es de salud. Creatinina no tengo ni idea qué es, pero eso suena que es algo médico, ¿no? Y pues y descubres que es un tema médico. Y aquí es donde empiezan las tecnologías a ser importantes. Por ejemplo, ustedes ven ese documento y ahí hay varios nombres. De hecho, María Alejandra dice nombre, abajo dice Diana María González, arriba dice Centro Médico Cari Norte. Cari puede ser un nombre, ¿no? Digamos que sí, alguien se puede llamar Cari, ¿no? ¿Cómo sé yo cuál de esos nombres son los datos del usuario? ¿Cómo sé yo cuál de esos nombres son los datos del médico? ¿Cómo sé yo cuáles son los procedimientos médicos? Y si usted ve en ese documento, dice nombre, ¿no? María Alejandra Pérez. ¿Nombre es equivalente a usuario? No necesariamente. Si abajo dijera registro médico tal, dirían, ah, ok, es el nombre del médico. Entonces, no es sencillo poder identificar con un simple OCR qué información es qué, ¿no? Y eso que le estoy diciendo cuando yo digo, mira, este es el nombre del usuario, este es el nombre del médico, eso se llama extracción de información. Es decir, yo tengo un documento y yo extraigo lo que a mí me sirve para un proceso. Puede ser que haya cosas en ese documento que no me interesen, pero otras sí me van a interesar. Y ahí ustedes ven cosas como OCR más NLP. Para poder extraer esa información de los nombres, yo necesito ya unir el OCR, la tecnología que posiblemente muchos conocemos, con NLP, que es procesamiento natural del lenguaje, que ya es una tecnología de deep learning y necesita entrenamientos específicos para poder convertir eso en entidades que ya sean tangibles y se puedan usar por un proceso posterior. Si ustedes ven esa misma imagen, aquí hay una tabla. Las tablas, ni siquiera el OCR, ni siquiera el NLP es capaz de entender una tabla. En una tabla hay que usar otras tecnologías o sumarle más tecnologías. Hay una que se llama computación visual o computer vision, que permite entender que esto es una tabla y poder detectar diferentes temas dentro de la tabla, saber en qué columna, qué es cada información. Y eso hace nuevamente muy complejo este problema de solucionarse, porque así como les puse aquí podrían haber imágenes, y las imágenes importar o no importar, ¿no? A partir de una imagen, de un logo, saber quién es el prestador, por ejemplo. Entonces el problema, espero que para todos más o menos nos quede claro,
que es un problema difícil de solucionar, que por eso los humanos, que somos muy inteligentes, afortunadamente, lo hacemos normalmente, pero que ahora gracias a la inteligencia artificial es posible con software hacer algo parecido a lo que hacemos los humanos y con el entrenamiento correcto. Algunas definiciones: OCR, pues que es el reconocimiento óptico de caracteres; extracción de datos, que es el proceso de convertir datos no estructurados en información organizada que yo pueda usar luego para un proceso o por humanos. NLP, pues el lenguaje natural, es un caso de uso del Deep Learning que permite convertir texto natural en información estructurada que pueda usar nombres, ciudades, fechas, diagnósticos. Y clasificación, que también lo pongo, que es interesante, también es un caso de uso, es donde yo tengo diferentes tipos de documentos y yo soy capaz de identificarlos. No necesito extraer la información, no necesito saber qué dice en cada campo, sino tengo un grupo de imágenes y digo, mira, estas son identificaciones. Esto es un documento de impuestos, por ejemplo, o un documento de una compañía. Y eso también es muy útil porque es un caso de uso menos complejo que lo que es la extracción de datos y ayuda muchísimo a resolver muchos problemas también. ¿Nosotros cómo solucionamos esto? Con una tecnología que denominamos ICR, que es el entendimiento inteligente de caracteres, donde básicamente a partir de múltiples tecnologías que usan Deep Learning, que se entrenan, es posible extraer información útil de un determinado proceso y eso pues permitir pues que ahorremos costos, permitir tomar esa información estructurada y convertirla en procesos que nos permitan capturar los datos, pero también automatizar un proceso, ¿no? Tomar esos datos y ir a validar contra un web service y esa identificación de un usuario es un usuario válido, ¿no? Que existe en mi empresa o es alguien que no es mi cliente. Y a partir de ahí tomar decisiones. Tener múltiples tipos de documentos, como les decía, identificaciones, órdenes médicas, facturas, etcétera, y poder tomar con ellos y poder hacer procesos. También, obviamente, tenemos una plataforma que permite hacer esto de manera rápida, o sea, convertir esto en semanas de trabajo, no posiblemente en años, y por lo tanto, pues, convertir esto en productividad. Y pues yo creo que no son sinónimos, pero se parecen. La productividad al final es dinero, ¿no? Esta es nuestra plataforma, este es un resumen de nuestra plataforma, de nuestra arquitectura, donde básicamente tenemos un usuario. Ese usuario puede entrar por múltiples canales, incluyendo, pues, por ejemplo, WhatsApp, los chatbots que tenemos hoy en día. Ellos podrán ser un canal para hacer una entrada a un proceso y nos entrega un documento. Nos entrega su identificación, fue al médico y el médico le dio su orden médico, le toma la foto y nos entrega ese documento. Ese documento lo recibimos con unos APIs RESTful y ahí empieza el proceso. Pues pueden ser imágenes en JPG, en GIF, bueno, o documentos PDF, y tomamos esos documentos y le hacemos un proceso de clasificación y extracción de datos. Extracción para saber que este es un documento, esto es una orden médica, o esto es un documento legal, o esto es una identificación. Extracción de datos donde sea necesario para obtener el ID de la persona, para obtener el nombre, para obtener el nombre de la empresa, etcétera. Y ya con esa información estructurada, extraída, correctamente agrupada, por ejemplo, si fuera lo que vimos en la lámina anterior, que había una tablita donde habían varias órdenes médicas o diferentes procedimientos, agrupar esos procedimientos en una sola estructura, ¿no? Y a partir de esto, con un workflow que tenemos, donde gráficamente podemos construir procesos y orquestar esos procesos, podemos tomar eso y solucionarle la vida a diferentes procesos. ¿Qué hago yo en ese workflow? Tomé la identificación, voy y valido contra un web service. Si la persona es un cliente mío, pues entonces ya hago otra validación, miro si está vigente, si está al día, etcétera, y sigo con el proceso. Si no es cliente, podría ya inmediatamente mandarle un mensaje de respuesta y decir, mire, tienes que, no está registrado en nuestra base de datos, etcétera, ¿no? Y hacerlo en segundos, ¿no? En minutos, no en días. Y obviamente, y hay algo súper importante, la inteligencia artificial
Y por eso nosotros llamamos a todo esto herramientas de productividad, porque en muchos escenarios es necesario poner un humano en el loop. Es decir, que una persona, que puede ser un agente del back office, con las herramientas de productividad que nosotros le entregamos, él valide cierta información o termine de ejecutar los procesos, pero con un incremento gigante de la productividad. Y además, cuando él, por ejemplo, corrige uno de los datos y dice, no, esto usted había entendido que esto era un ID, pero no, era un número de teléfono. Cuando él nos corrige esa corrección entra a los modelos de Deep Learning para ir mejorando continuamente los modelos y de esa manera cada vez hacer una mejor clasificación y extracción de datos que hagan los procesos más y más eficientes. ¿Es posible quitar el humano? Sí, en algunos escenarios es posible, en algunos escenarios no es recomendable. Es como lo que hoy en día hace Tesla con sus automóviles, ¿no? Que le dice a la gente, vea, yo ya le doy una ayuda buenísima para que usted casi que pueda, el automóvil se pueda manejar solo, pero no lo deje desatendido, ¿sí? Es una ayuda gigante, pero no reemplaza al humano al 100%. Ahorita vamos a mostrar esto, o sea, digamos, ir un poquito más allá porque seguramente ustedes ya se estarán aburriendo con todo lo que estoy diciendo. Veámoslo en acción. Entonces les vamos a mostrar 3 videos que yo creo que van a ejemplarizar bastante y va a hacer sentido todo lo que les he dicho. El primero de ellos va a decir cómo experimentaría un usuario final la tecnología de ICR. Un usuario, una persona que está usando el sistema, luego cómo distribuiría yo la atención al back office. Y por último, cómo funciona la herramienta de productividad, cómo la verían ya ustedes operando esta infraestructura. Entonces, vamos para esa información. Mire, aquí lo que están viendo es un chatbot. Digamos que este es un chatbot de salud, ahí seguramente estás en la página web. Y aquí pues abriste el chatbot y pues te estás identificando con tu nombre. Ahí entras al chatbot y el chatbot pues tiene diferentes opciones y el usuario escogió una de ellas. Para el usuario, digamos, aceptó las condiciones y luego, digamos, él quiere, en ese momento él va a mandar un documento que le solicitó el chatbot. Y en ese escenario, miren qué pasó aquí. Esto te dirá nada, yo no vi nada. Pero sí pasaron cosas interesantes. Mira, él envió un documento. En ese caso, el documento MIPRES en Colombia es un documento más o menos estándar, digamos, del Ministerio de Salud, que se usa para procedimientos médicos de alta complejidad, digamos, que no son los básicos del sistema de salud y que requieren un nivel de aprobación distinto. Aquí lo que hicimos nosotros se llama clasificación, es decir, llega un documento, yo no necesito entender todo lo que dice en el documento, solo necesito ver la forma del documento y saber si es un MIPRES. Y el solo hecho de poder clasificar ese documento ya permite que en tus flujos de proceso tú hagas cosas distintas si es un MIPRES a si es otro tipo de transacción. Entonces ya eso te hace la vida muy fácil. Por otro lado, él ahora va a cargar ya una orden médica distinta, ya no es un formato MIPRES. Y aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Recibimos el procedimiento, le estamos haciendo extracción, todo eso que les mostré en la lámina anterior, inclusive podría haber un humano en el loop, pero como ya las cosas son muy productivas, pues podría demorarse unos pocos minutos en terminar de validar la orden médica, y eso es lo que estamos haciendo ahí, validando. Y mira, aquí le acabamos de dar la orden médica al usuario, el número de autorización, e inclusive le decimos, ya puede continuar ya parte del proceso diciendo, mire, ¿quieres agendar tu cita? Y continúa con el proceso. Entonces, interesante esto. Ustedes dirán, ¿qué es lo que ve el usuario? El usuario ve una manera rápida, sencilla de trabajar, y detrás hay un montón de magia, ¿no? Detrás hay un montón de cosas, pero para el usuario es lo más sencillo. Y ese yo creo que es el objetivo de todas las compañías que tenemos un cliente al frente, ¿no?
es cómo le hacemos la vida fácil al usuario. Entonces, fácil, sí, estuvo fácil. Perdón, aquí. Veamos este segundo video, que es un poco, ya pensemos en ese back office, ¿no? En los asesores. Pensemos al otro lado qué está pasando con los asesores. Entonces, mira, recibimos un documento, una radicación de un documento, y nosotros hacemos extracción, hacemos toda esa magia que hacemos con inteligencia artificial, y miren qué pasó. Aquí nosotros descubrimos que, bueno, ahí se me, voy a volverme un segundo. Aquí nosotros vimos que él extrajo la fecha, la ciudad y la fecha. Y resulta que, de acuerdo a esa fecha, esta es una orden médica, seguimos nuevamente con el ejemplo médico, donde por la fecha sabemos que está muy cerca de vencerse y por lo tanto hay que darle prioridad. Entonces aquí tal vez lo que estamos haciendo es darle prioridad, y al darle prioridad lo vamos a enrutar a un back office pues de alta prioridad. Entonces ese es aquí otro ejemplo. Acabamos de descubrir otra donde nos damos cuenta de la edad. Entonces decimos es un menor de edad, y en muchos temas de salud los menores de edad tienen atención diferenciada, así como a veces pasa con los adultos mayores, que pueden ser mayor prioridad, o personal que por protección de datos y demás tiene un manejo especializado de este tipo de información. Entonces te la enrutaríamos a unos skills diferentes, ¿no? Veamos otro caso. Aquí por ciudad. Entonces él dice, mire, él entendió la ciudad, y también la ciudad de Bogotá es atendida por personas distintas. Aquí podríamos hacer 1000 ejemplos, ¿no? Pero lo que les queremos decir es que de acuerdo a la extracción de datos, aquí puse ciudad, pusimos una fecha, pusimos una edad, pero podrían ser cualquier dato, podríamos tener procesos distintos y modelos de atención diferenciada. Y esa distribución obviamente genera ya de por sí una mejora en la productividad muy grande, porque normalmente eso tendría que entrar siempre a la misma cola, hacer un proceso manual para, Bogotá, ya, ahora sí hago la transferencia. ¿Cuándo la hiciste? Horas o a veces días después. Aquí esto pasó en minutos, ¿no? Entonces ya eso te está generando unas mejoras muy grandes a tu productividad, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues diferentes grupos de skills, y pues de acuerdo a prioridad por fecha, prioridad por edad, prioridad por ciudad. Entonces hemos hecho un modelo muy inteligente de cómo asignar al back office la información. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Lo primero que hicimos fue que el back office se registró. Se registró, y en este momento le entró una transacción. ¿De dónde llega esta transacción? Puede haber llegado por un chatbot, puede haber llegado por la página web, puede haber llegado por múltiples lados, y el asesor, el back office, lo acaba de recibir. En este momento, cuando él recibe ya esa transacción, aquí ya hemos hecho mucho del proceso. Esta primer página es un preview donde, mira, él dice, esto que está en azul son alarmas. Mire, la orden en la página 2 se encuentra vencida. ¿Qué recomiendo? Anular esa orden médica. Estamos hablando, seguimos con ejemplos médicos. Segundo, no se reconoce el NID o el número tributario del prestador. Entonces ya eso le da alarmas a la persona que está procesando esto, pues para que él tome las medidas del caso, y ya le hace un preview de la información que fue capaz de extraer. O sea, el correo electrónico es Mafe Martínez, el código del producto, el código del plan, el número de la erradicación. Todo esto él ya lo leyó y lo entendió correctamente, la edad, el género. No sé, estamos hablando de 12, 13 campos que fue capaz de entender, y le está haciendo un preview al asesor, ¿no? Él aquí continúa con la transacción, revisa ese preview que les dije, un poco lo que les conté, entiende que hay esas alarmas, y
y pues ya digamos que él, con eso en mente, pues él es más cuidadoso. Ahí estamos evitando pues también el error humano y a veces uno no darse cuenta de esos pequeños detalles, que es muy común, ¿no? O sea, a los humanos nos pasa todo el tiempo. Entonces, una vez hace toda esa revisión, pues ya pasamos a la siguiente parte, que es el procesamiento, digamos, el continuar procesando con la imagen con la herramienta de productividad. Y seguimos fluir el video, que nos está mostrando eso de una manera. Y aquí, vea, interesantísimo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una interfaz, aquí lo que ustedes ven es en la primer panel, digamos, de esta interfaz, estamos viendo la imagen como la recibimos, tal cual, y acá en la derecha, lo que están viendo ustedes son los campos que se han logrado extraer. Dejemos correr el video para que nos vaya mostrando qué cosas se pueden hacer con esta información, ¿no? Entonces ahí pues, yo como asesor, el back office estoy mirando, tengo Zoom, ¿sí? Por ejemplo, un tema de Zoom, ya una ayuda muy buena. Puedo ahí hacerle el zoom, disminuirlo, aumentarlo, cambiar de página. Ahí este ejemplo tiene 2 páginas. Él ahí podemos cambiar de página a página. Si ustedes ven la primera página tiene 2 procedimientos, la segunda página tiene un solo procedimiento. Y ahí pues tengo las 2 imágenes que también pueden ser pues 2 imágenes distintas, ¿no? Que obviamente las recibimos, el usuario nos envió 2 imágenes y acá pues las estamos procesando con una misma transacción. Y acá todo lo que entendimos, ¿no? El afiliado, el tipo de identificación, la identificación, la fecha, el prestador, ID, la ciudad de prestación, el médico tratante. Y miren lo que está pasando ahí. Cuando yo le doy clic, si ustedes vieron, yo le di clic ahí al nombre del afiliado. Automáticamente, él en el documento, aquí en la imagen, me resalta dónde está esa información. ¿Qué hago yo como asesor? Una revisión muy rápida. Ah, sí, María Fernanda Martínez. Perfecto. Y una vez pues valido eso, ya ese campo, digamos, continúa. Lo mismo la identificación, lo mismo, cada uno de esos, él los podría simplemente dando un clic y él puede mostrarlo. En ese caso, como esto es una herramienta de productividad, entonces si el asesor dice, oiga, esto está correcto, él ¿qué es lo que tiene que hacer? Solo ponerle clic al botón, al check, al chulito, o sea, como lo llamemos en cada lugar, ¿no? Con eso él está registrando y también está alimentando a la máquina, al deep learning, a los modelos, que este campo él lo entendió bien. Y esa aceptación le refuerza ese modelo y hace pues que obviamente siga trabajando cada vez mejor nuestro sistema de entendimiento natural. Aquí él, por ejemplo, digamos que dijo no, a pesar de que estaba bien, supongamos que él aquí no, solo por ejemplo, él lo cambió. Si ustedes ven, únicamente le da clic ahí y él editó aquí el tipo de identificación, le puso cédula de extranjería y pues ya lo aceptó. Aquí hay otra cosa súper interesante, miren, él acá, cuando él selecciona, la cajita se enciende. Yo manualmente puedo acortar esa cajita, agrandar esa cajita y toda la información que esté ahí, él me la va a copiar en los campos de la derecha. Y con eso, nuevamente, con muchísima productividad, con muchísima eficiencia, con mucha usabilidad, poder procesar la información. Ustedes ven, él ahí borró la información, eso es lo que estamos viendo, selecciona la manito, esa manito que está ahí es mágica, la manito nos muestra, digamos, los campos que él logró entender, selecciona uno de los campos, ahí se resalta la cajita, la puede dar zoom, esa cajita, y copió el dato. Él también esa cajita la podría agrandar, la podría recortar, si fueran los últimos 4 dígitos, lo podría hacer. Miren otro tema interesante aquí con las fechas. El documento tiene múltiples fechas. Tiene múltiples fechas porque puede ser la fecha de cuándo se deben tomar los medicamentos. Pueden ser múltiples fechas. Aquí en particular
hay 4 fechas. Dándole clic a cada una de las fechas, automáticamente se puede ver dentro del documento dónde está esa fecha. ¿Qué es lo que le permite aquí al asesor? Poder seleccionar cuál es la fecha que él requiere. No significa que las 4 estén mal, no, las 4 están bien, pero en su proceso seguramente no, es la fecha de erradicación. Entonces, esta es la que me interesa. Esto que ustedes están viendo acá y ustedes dirán, oiga, ¿él por qué me extrajo estos documentos? Eso es parte del levantamiento de información que hacemos donde definimos qué información es útil para este documento. Si ustedes dicen, no, a mí solo me interesan 5 campos, en esta interfaz solo van a ver los 5 campos, o me interesan 20, aquí van a ver 20 campos. Entonces, súper interesante. ¿Y por qué? Aquí podrían ser múltiples fechas. Me interesa la fecha de erradicación, me interesa la fecha de cuándo se debe tomar el examen, la fecha de vencimiento. Pues aquí en la interfaz, esta interfaz no sería de selección única, sino que podría ser de selección múltiple o inclusive asignarle pues una categoría, ¿no? Para decir esto es fecha de vencimiento, es la fecha de erradicación, etcétera. O sea, esto es parte del diseño de la solución, ver cómo esta interfaz se construye para que sea útil para cada uno de ustedes, ¿sí? Si ustedes ven, mire cómo navega de lindo esto entre las diferentes fechas que él encontró, solo dando clic y mostrando la fecha y hace un zoom, ¿no? Para facilidad, ¿no? Ahí continuamos, digamos, con el proceso, digamos, ahí estamos mirando ya la cédula del prestador. Mire, hay 2 cédulas de ciudadanía. ¿Cómo entender cuál es cuál? Esto es medio mágico, ¿no? Él entendió a qué tipo esta es la cédula del prestador, mientras que la otra es la del usuario. Ahí seguimos aceptando, digamos, mire, aquí otro punto interesante. Aquí acabamos de llegar a los diagnósticos. Los diagnósticos son estos que aparecen acá. Y hay varias cosas que a simple vista tal vez ustedes no lo ven, pero vale la pena aclararlos. Por ejemplo, si ustedes dicen, oiga, ¿por qué aparece repetido hipertensión esencial primaria? Porque resulta que el mismo procedimiento aparece, perdón, el mismo diagnóstico aparece en las 2 hojas. Entonces aquí lo estamos mostrando en las 2 hojas. Si en el proceso de levantamiento dicen, no, mire, usted simplemente el primero que encuentre, pues aquí habría uno solo. O si los 2 son iguales, déjeme uno solo. O si son diferentes, muéstreme los 2. Es parte de lo que hacemos en ese levantamiento del proceso y de entender cómo debe ser, ¿no? Entonces, mira, él encontró 2 diagnósticos que en cada una de las hojas de las 2 páginas que tenemos. Entonces, eso es, digamos, lo que estamos resaltando, digamos, en esa parte. Ahí el usuario puede, ahí estamos viendo las 2 páginas y si ustedes ven en cada una de las páginas aparece ese diagnóstico, ¿no? Entonces, él puede aceptarlo y nuevamente dándole clic sobre la flechita y podría borrar el otro porque con uno solo es suficiente, ¿no? Pero nuevamente orientado esto hacia la productividad. Ahora mire, los procedimientos. Este tema de los procedimientos es también súper interesante porque aquí utilizamos tecnologías muy innovadoras. Esto es una tabla, ¿sí? Y la tabla tiene varias columnas. Mire que estamos, por ejemplo, aquí dice 1, 2, pero cantidad, si ustedes, bueno, en la imagen es la tercera columna. Él es capaz de entender cuál es la cantidad y tiene un 3. ¿Cómo no confundirse con el 2 que aparece acá, que el 1 y 2 es más un número ordinal mostrándonos pues cuántos procedimientos hay? Es parte del entrenamiento. Eso solo lo puede hacer la inteligencia artificial. Y aquí pues si ustedes miran también pasan otras cosas interesantes. Los procedimientos médicos tienen un numerito, que nuevamente aclaro que esto pasa en Colombia. Este numerito es un número que es el que autoriza el ministerio un número único para los procedimientos, que también se conoce como CUPS. Él acá pues lo entendió, lo vio, pero también, si ustedes ven en creatinina en suero, en esta segundo procedimiento, ustedes leen aquí la imagen y ahí no aparece ese numerito, ¿no? Ahí no dice 90, 38, 95, aquí no dice. ¿Por qué? Porque aquí en el proceso él se está integrando a un sistema de información y con el nombre creatinino en suero le está diciendo a ese proceso, a esa base de conocimiento, dígame qué CUPS corresponde con este nombre.
y no lo llena automáticamente, ni siquiera lo tiene que digitar, a pesar de que aquí no estaba. En el segundo caso, en el de microalbuminuria semiautomatizada, sí aparece el número y lo tomó de acá, pero cosas súper potentes, o sea, esto es, de verdad que esto es magia, ¿no? Entonces ahí pudimos hacer esas transcripciones, podemos hacer esos entendimientos y podemos encontrar las cantidades, ¿no? Como les decía, eso aplica obviamente, piensen en facturas, piensen en órdenes de compra, ¿no? En procesos de venta, obviamente aplica, ¿no? Y pues, y también pues ahí estamos yendo a lo que les comentaba ahorita, de que fue capaz de entendernos el CUPS o el código de ese procedimiento, ¿no? A partir de una base de conocimiento. Entonces, esto obviamente también nuevamente el asesor que está haciendo lo está aceptando. Obviamente un asesor pues esto lo haría en segundos, ¿no? O sea, aceptar, corregir si es requerido, aceptar. Y pues ya digamos, cuando todos los campos están chequeados, pues él acepta el procedimiento y aquí pues esto sale un resumen, aquí ustedes están viendo, esto es un resumen de ya de la información, como un vistazo final para, pues, si hubo algún error, pues corregirlo de todas maneras. Y ya pues con esto, él ya puede enviar este proceso a un sistema externo, ¿no? Y tipificarlo. En este caso dice gestionar, le puedo poner un código de sucursal. Bueno, aquí eso también es configurable. Y ahí pues él se integró a un sistema de información donde ya ese sistema que podría ser un CRM, un ERP, bueno, etcétera, o un sistema médico o historias clínicas, etcétera, pues él ya llena la información, ¿no? Y esto ya pues pueden continuar otros procesos o simplemente actualizar la historia clínica del usuario. Me quise detener ahí porque es muy interesante ese proceso. Digamos que ustedes dirán, oiga, un proceso sin mediciones, pues es muy bueno, pero sería muy bueno que tuviera mediciones. Pues mira, hay una gran cantidad de reportes en estos sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos la cola de supervisión con el back office, donde podemos ver para un supervisor, ver todo lo que está, cuántos asesores están en línea, cuántos procesos o radicaciones están en proceso, cuántas están en curso, cuántas se han terminado y pues información detallada de todo esto que les acabo de decir, ¿no? Muchos indicadores de atención, por ejemplo, indicadores por asesor, por cada uno de ellos, indicadores por día de cómo se han procesado. Aquí hay unas cositas, eso no lo alcanzo a leer, pero aquí hay datos, por ejemplo, la tasa del día, ¿no? O la tasa del proceso, que es cuántas transacciones, radicaciones un asesor o un equipo o un skill fue capaz de procesar por hora, ¿no? Entonces, esto les mide ya la productividad, ¿no? Entonces, y todo esto, pues tiempos promedios de atención, cuánto se demoró en la cola, antes de ser atendida, desde que fue radicada, mucha información que es muy útil y que permite gestionar y mejorar, y que también les va a permitir a ustedes medir el antes y el después, ¿no? Súper importante, dashboard de atención, en este caso por diferentes tipos de documentos, cómo se han, el total de esos documentos, las pendientes, los estados, o sea, cuántas están abiertas, en cola, en procesos, enviadas ya o sea, o terminadas, y así, digamos, por cada uno. Entonces, ahí pues espero, digamos, que les haya lo mejor posible en el tiempo que tenemos. Y ahorita les voy a dejar otra vez con Angelita, que nos va a mostrar esto, digamos, ya toda esta magia que ha generado en nuestros clientes, ¿no? Eso también lo que les voy a contar, pues efectivamente simplemente es mostrarles lo que ya hemos hecho con algunos clientes. O sea, esta tecnología que espero les haya gustado, les haya encontrado sentido, y no solamente para empresas del sector de salud, esto aplica también para muchos procedimientos documentales de otros sectores como el financiero y procesos internos de las compañías como la facturación, la cartera, las ventas. Son procesos transversales donde siempre vamos a tener temas documentales.
Pero aquí les quiero mostrar algunos datos sobre lo que hemos logrado con algunos clientes que ya esta tecnología está implementada. Henry, ¿me colaboras con la siguiente, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, aquí es importante mirar la tecnología desde dos puntos de vista. Por un lado, nosotros le llamamos fase de clasificación de documentos. Y como en algún momento de la presentación Henry lo mencionaba, nosotros podemos comenzar, nuestras compañías pueden comenzar con cosas muy sencillas en este uso de esta tecnología. Y es, díganme si esto es legible o no es legible. O sea, muchas personas mandan las imágenes que necesitan que les autoricen o les revisen y a veces ni mandan documentos, mandan fotos, mandan pornografía porque nuestros clientes nos han dicho, mandan cosas que nada que ver. O las mandan corridas y esa fase primera, la primera fase que es clasificación de documentos, aumenta un porcentaje muy importante de la productividad. Miren este dato que logró un cliente nuestro. Solamente este cliente nos solicitó, mira Ángela, solo queremos que nos digas, que nos elimines o nos filtres, más que eliminar, nos filtres, cuáles de los documentos o las imágenes que me envían, primero son documentos, cuáles no son legibles y cuáles son legibles, y quiero que me identifiques un documento específico. En este caso, pues era un documento de salud específico, que es un formulario único, ¿no? Y en la primera semana encontramos este dato en este cliente. Se hizo una mejora de la productividad en una semana del 45%. Es decir, de las páginas que se evaluaron, el 45% resultaron que no eran legibles y solamente el 55% pasaron al back office. ¿Cuál fue el impacto que tuvo este cliente? Un asesor pasó de erradicar 2.000 autorizaciones en un día, aproximadamente unas 4.000 de manera diaria. Eso, pues, ¿en qué se vio reflejado? Que una reasignación de asesores a otras áreas de atención. Evidentemente eso, pues, disminuyó los costos de atención de este servicio y también hubo una disminución del AHT, es decir, del tiempo medio de operación. Solamente clasificando documentos. No hizo nada más. Aquí no hay extracción, la inteligencia es supremamente limitada. Hizo legibilidad y también revisó que era un documento o no. Lo que mencionaba Henry hace unos momentos, ¿es una cámara de comercio? ¿Es un RUT? ¿Es un formato específico de salud? Si es, pasa, si no es, lo devuelvo y le doy un mensaje automático al cliente. Es una fase de mayor inteligencia, que es lo que Henry nos estaba mostrando con la herramienta de productividad, con todo el tema de la fase de extracción. En los clientes que hemos implementado eso, hemos logrado una reducción de los tiempos de procesamiento de documentos multipágina hasta en un 80%, en una fase de extracción y entendimiento de documentos. ¿Eso qué impacto ha tenido? En los clientes que lo hemos implementado, un asesor pasó de procesar y analizar un documento de 20 minutos, más o menos en promedio, a 4 minutos. Como ustedes lo vieron en los videos, el agente solamente hoy tiene que hacer clic, 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 aceptar, terminó. 4 puede ser mucho. Porque no solamente nosotros hacemos extracción de información, sino que también somos capaces de integrarnos y consultar y validar con bases de datos externas. Entonces, podemos verificar que efectivamente aparecía el número de un prestador, pero al validarlo con la base de datos, resulta que nos dimos cuenta que ese señor no está en esa base de datos. Así que a la gente de una vez le dijimos, mire, el documento está perfecto, aquí aparece su NID, pero ese señor no está registrado. ¿Y por qué? Porque nos hemos integrado y hemos validado también a través de integraciones con sistemas externos la información que estamos extrayendo. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, aquí también obviamente esto implica reasignación de asesores a otras áreas de atención, se disminuyeron los costos de atención de este servicio, se disminuyó, una disminución en este caso fue una disminución radical de la HT, tiempo de medio de operación, y lo más importante en todo esto que nosotros estamos buscando es que mejoró la experiencia del cliente. Esos son dos
datos que nos han llamado a nosotros inclusive la atención de cómo esta tecnología está impactando hoy día en las compañías. ¿Y cómo implementarlo? Hay dos maneras de implementarlo. Nosotros recomendamos hacerlo en dos fases. Una fase 1, que es la fase, llamémoslo fase de clasificación o fase de detección básica de elegibilidad y tipo de documento de formato único. Es decir, ¿cuáles son esos tipos de documentos que yo puedo decir rápidamente es o no es documento? Una cámara de comercio, un RUT, un documento de identidad, un documento de salud como estos que mencionaban allí, que en Colombia se llama MIPRES. Y fácilmente yo puedo decir si el documento es o no es. ¿Cuánto se demora la implementación de esta tecnología para una fase de clasificación? En promedio, unas 2 semanas. O sea, mañana es tarde que comencemos con sus clientes.